pues, hay problemas en todos los países Sí. con todas las burocracias, pero yo siento que Colombia, por ejemplo, siento que es menos burocrática que Italia, que Ok. Europa. Montar una empresa acá en general es mucho más fácil que en Italia, el tema de la notaría. Ujú. En Italia, solo cuando uno va a firmar una carta donde el notario, eso ya te cuesta, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros. En este episodio vamos a conocer una historia fascinante. Desde las colinas de Génova, Italia, hasta el vibrante y colorido paisaje colombiano, nuestro invitado de hoy, Ricardo Trentini, ha hecho un viaje trayendo consigo su pasión y sus raíces europeas al corazón de América Latina. Ricardo es socio gerente de Maestri Milano, una empresa que desde hace 10 años lleva el estilo y la tradición italiana a los hogares de Colombia. A su lado vamos a descubrir cómo ha sido su proceso de adaptación y cómo ha transformado su experiencia en una vida exitosa y plena en un país tan diverso como Colombia. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Ricardo, benvenuto, un placer tenerte acá, un placer tener una persona que nos cuente sobre su travesía migratoria y un experto en vinos. Entonces, la verdad que tengo muchas ganas de probar este vino que nos trajiste hoy y de que nos cuentes un poco de tu historia. Claro que sí. Muchas gracias a ti y a todos ustedes por la invitación. Mi historia, bueno, ¿qué decirles? Yo vine a Colombia de vacaciones hace 12 años por primera vez. Me encantó Colombia, me encantó el dinamismo, el optimismo de la gente. Creo que es algo que me quedó bien marcado en la mente. No tenía planes de ir a vivir a Colombia, pero en ese viaje vi una gastronomía que estaba surgiendo, una industria que realmente podía y va a hacer grandes cosas, pero con poco vino italiano y con poca materia prima italiana. Entonces volví a Italia con esta idea rodando por la cabeza. Claro, y pues hablaremos de todo eso y como dicen el resto ya es historia que nos contarás. Bueno, como creo que tú de pronto has visto un par de nuestros podcasts, hablamos de vino, hablamos de migración y me gusta siempre arrancar con el vino para que podamos irlo tomando a medida que tenemos nuestra charla. Normalmente yo hablo del vino y aporto el vino, pero hoy cambiamos un poco la dinámica porque tú eres un importador de vinos, eres un experto en la materia y nos aportaste el vino de hoy. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco del vino que vamos a catar? Claro que sí. Primero que todo te digo, no, yo no soy sommelier ni enólogo, pero sí un gran apasionado. Eso Ok, yo lo dijiste también. muy bien. Exacto. Para que las preguntas técnicas las hagamos a los técnicos. Ok, Pero no, aparte de eso, mira, hoy trajimos un Primitivo del Salento. Es una uva realmente muy interesante que en los últimos, yo digo, 15, 20 años ha tomado notoriedad en Italia y en todo el mundo. Barbaglione es la casa. Exactamente, Ok, Barbaglione es una bodega familiar ya a la cuarta generación, una bodega donde realmente los hijos todos están involucrados en las diferentes etapas de producción, personas muy cálidas, como cuando uno se imagina a la gente del sur, realmente ellos son un buen ejemplo. Un buen ejemplo también de empresario porque hicieron crecer mucho la bodega y con diferentes ejemplos de primitivo. Acá tenemos un primitivo del Salento. ujú, Ellos también tienen primitivo di Manduria de selección, etcétera, ok. etcétera. Han valorizado mucho lo que es el territorio. Bueno, entonces esto es Salento. Cuéntanos un poco dónde está esto en Italia. Perfecto, estamos en Puglia, el Taco de la Bota, en la parte más al sur, justamente. Ujú, El primitivo es una uva que ya se cultiva en esa región desde hace más de 300 claro. años, de origen croata. Se descubrió hace unos 20, 30 años que es de origen eslava, pariente, digamos, lejano del Zinfandel de Sí. Estados Unidos. Sí, eso iba a decir. Muchos de ustedes no conocen el Zinfandel, de pronto no han oído hablar del primitivo y pues son genéticamente la misma cepa, ¿verdad? Correcto. Ujú. Uvas que siento que para el paladar colombiano son muy afines Sí. porque tienen bajo tannino, Ujú. baja acidez, Y un poquito de dulce, a veces un poquito de dulce, exacto, ¿verdad? un pequeño eventual residuo de azúcar Ujú. y notas frutales. Este vino que vamos a tomar tiene 6 meses de paso por barrica americana, Ok. que también pues, subraya esas notas frutales y le agrega esa nota de chocolate y de vainilla.
Ok. Y bueno, y creo que esta zona es de las zonas más cálidas de Italia, ¿verdad? Que normalmente Sí. el Primitivo o el Zinfandel es una uva que necesita como para poder madurar como ese tipo de clima, ¿verdad? Correcto. Necesita mucho calor, poca humedad. Es una uva que sufre mucho con la humedad Ok. y que le gusta tener mucha lluvia, pero concentrada. Ok, bueno, arranquemos de una vez. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco sobre qué vemos, que el color, comencemos con la vista y ahorita pasamos a los aromas. Entonces, seguramente acá diría yo que vemos un vino tinto con un color muy profundo. Ujú, Acá se alcanza a ver la lágrima que va tendiente ligeramente ya a un violáceo, diría ujú, yo. sí, Pero sí, un color que seguramente es muy atractivo. ujú, sí, intenso. No va a ser como tan morado como de pronto un Cabernet Sauvignon o un Malbec, pero sí es como, tira un poco, como dices, al violeta, y sí, un color intenso de entrada. Y muy diferente a lo que puede ser un Chianti, Sí, por ejemplo. O claro, por sea, el supuesto. opuesto, Ujú, porque cuando uno ujú, piensa a vino italiano, obviamente piensa al Chianti y al Sangiovese, claro. y este literalmente es un 180 grados contra un Chianti. Chianti, Sangiovese son apagados en color casi que Sí. transparentes. Ujú. Acá no. Bueno, si quieres pasemos a la nariz. Cuéntame un poco qué vemos ahí. Bueno, acá es un vino que a mí me gusta mucho personalmente. Tenemos obviamente la nota de ciruela, tenemos una Ujú. nota de cereza, tenemos, dirías, una nota como de mora, un poquito Sí, de fruto del bosque. sí, es interesante y yo creo que eso lo notamos por ser un vino como de clima caliente que pasa como de los frutos rojos a los frutos ya negros también. Se le nota también como un poco como de mora, ciruela negra, pero también se le sienten los frutos rojos. Y el roble que tú mencionabas también ahí de entrada se le nota Y también. se siente que es un roble americano, porque Sí, yo la digo, sí, vainilla y... ujú, exacto, si usáramos un roble francés, por ejemplo, o un Allier, por ejemplo, eso sería más un tema técnico de la sensación en boca. Pero acá el viñedo quiso darle justamente ese chocolate, esa vainilla, un toquecito de regaliza. súper. ¿Y los conoces entonces a ellos? ¿Los has Sí, visitado? sí, los he Bueno, súper. visitado. Bueno, la mejor parte. Entonces, muchas gracias por el vino y salud. Salud. Muy, muy rico. Muy balanceado. Sí, como tú dices, unos taninos leves, Ujú. pero se le nota la barrica. Em, pues no se siente tan seco, se siente como ese poquito como de azúcar. Muy rico. La verdad, el Primitivo, el Zinfandel son vinos que me gustan mucho y no hemos tenido la oportunidad de probar uno todavía en el podcast, entonces qué buena oportunidad. Y sabe, creo que es un vino que rompe un poco el esquema que no siempre funciona del tinto con carne y blanco con pescado. Este, desde mi punto de vista, funciona con la carne, funciona con carne blanca, pero es un vino que yo me puedo tomar, por ejemplo, con un sushi. Este es Sí, un vino que acá, por ejemplo, en Bogotá lo hemos visto en diferentes restaurantes de sushi con salmón, con atún y funciona muy bien, pero también con un pescado al horno. claro. Y tiene suficiente acidez que sí, que iría muy bien como con algo como con pescado, con algo de mar también. Esa es lo siguiente que te iba a preguntar, pero ya te me adelantaste, ya que tú conoces mucho de la comida y de la comida italiana. Entonces, tú en tu casa, con qué te sentarías a tomarte este vino? Bueno, ya dijimos unas cuantas opciones. Como tú sabes, nosotros también producimos jamones acá en Colombia Ujú, y importamos quesos. Entonces, este vino, por ejemplo, lo he tenido la oportunidad de probarlo hace poco con el pecorino, mm, con una selección de pecorino de Sardeña, pecorino sardo, pecorino extra madurado y me ha gustado mucho. Y con tema de jamones, acá siento que, por ejemplo, con un jamón como una copa, que tengan un poquito de grasa sí. funciona muy bien. Un guanciale, eso también con una matriciana, por ejemplo, me ha parecido muy Sí, interesante. claro, sí, yo estaba pensando justo eso también, como con una salsa como de pastas, con una matriciana o algo así, muy rico. Bueno, la verdad, nuestro primer primitivo de Salento, Barbaglione, y la verdad, bueno, muy recomendado. Ahorita podrán ver dónde lo pueden conseguir en Maestri Milano. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast.
de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Y comencemos entonces a hablar de tu historia, pero antes de hablar de tu compañía, desde las colinas de Italia a los Andes colombianos, ¿qué te trajo acá? Fue una historia de grandes casos, de grandes casualidades de la vida, porque mi mamá estudió medicina en Génova y hace 50 y pico años también otra señora colombiana estudió medicina en Génova. Fueron muy amigas durante la época de la universidad. La persona de Colombia volvió a Colombia, etcétera, etcétera. Obviamente se perdieron en esa época, no había Facebook ni nada, entonces era todo por cartas y las llamadas eran muy complicadas, pero se volvieron a encontrar por Facebook justamente hace 14 años. Se vieron en Valencia, yo fui a visitar a esta señora en Valencia, España. Y me dijo, vente a Colombia. Y yo, de una, vamos a ver. En ese momento no tenía otras conexiones con Colombia y que es una oportunidad que no quiero perder. ¿Y esto fue hace cuánto tiempo? Ya cuando conocí a la señora amiga de mi mamá hace 14 años, 13 años, y hace 12 me vine acá de viaje durante un verano. Era la época de la universidad. Me quedé casi 3 meses. Con la excusa de aprender el español y realmente me gocé mucho Colombia y los paisajes que tiene. Encontré muy buenas personas, muy buenos amigos. Encontré a la que hoy en día es mi esposa y la mamá de mi hijo. Súper. La conocí un día porque era su día de despedida, ¿no? Y ahí iba a vivir a México al día siguiente, pero wow. justo en ese día es cuando conocí también a sus amigos que se volvieron mis amigos y que me acompañaron para conocer Colombia. Colombia es un país que es muy fascinante de afuera, pero uno tiene que desencajarlo para entrar. La cultura colombiana es muy querida, pero siempre hay una formalidad. Claro. Entonces, yo digo que tuve la suerte de tener personas que no solo fueron queridas y formales, sino que me aceptaron como parte de la familia y todo eso. Y ahí es cuando salió la idea. Y cuéntame un poco de eso. Entonces, porque he hablado con varias personas que han migrado, pues, hablé con un italiano que vive acá, pero también con los que han ido de Colombia a Italia. Y es interesante porque dicen que comparado con otras culturas de Europa, incluso la española, los italianos y los latinos tenemos mucho en común. Pero también dices que toca entenderlo, toca encajarse. Entonces cuéntame un poco cómo es esa comparación de la cultura colombiana y la cultura italiana al llegar. Claro, no, eso fue un tema que seguramente fue de aprendizaje y de golpe al comienzo. Por un lado, digo que nosotros los italianos somos los latinos de Europa. Siento que un italiano es más latino, más colombiano que un español. Sí. Ni habla de un francés o un alemán o un inglés. Entonces sí tenemos una cercanía en la forma de expresarnos, pero también hay una distancia porque el italiano es muy directo. Habla duro. Y eso es algo que al comienzo me decían mis amigos, mi esposa. El colombiano, digamos que es muy cordial, pero en comparación a un italiano para decir, por ejemplo, que hay una cosa por mejorar, da mucha vuelta alrededor. Sí, eso es cierto. Entonces, eso seguramente es de las diferencias que he vivido al comienzo. Algo que yo aprecio mucho de Colombia es el optimismo de las personas. ¿Será que Italia está viviendo una falta de crecimiento económico y todo en los últimos, diría, 20, 30 años? Entonces, si antes la dinámica era que cada generación sabía que su futuro iba a ser mejor que la anterior, en Italia ya no es así. Pero en Colombia sí. En Colombia siento que aún hay esta promesa hacia el futuro. Bueno, y entonces, ¿y qué cambió de visitante a decidir quedarse? ¿Qué te dio esa chispa de, bueno, voy a volver? El hecho que no tenía nada que perder, eso es importante. Parece algo banal, pero yo tenía 21 años cuando tomé esa decisión. Y también, pues, no tenía familia. Pues, tenía mis papás, pero no tenía una novia o una esposa o unos hijos en Italia. Y yo dije, pues, si me quiero lanzar al otro lado del mundo, mejor ahora
porque después uno empieza a tener raíces. Claro. Entonces es más difícil salirse con raíces. Y tuve la suerte de tener a dos amigos, Carlo y Danilo, que son mis socios con los que fundamos Maestri y que decidieron venirse a Colombia sin nunca haberla visitada. O sea, Y tú les yo hiciste los tomar. convencí, fue mi Ok. mejor, mi mejor venta de la vida, creo. Ah, qué bien. Pero, y ¿Y, siguen acá, entonces digamos que ellos también estuvieron muy fascinados con este país. y qué tal es y obviamente esto ha cambiado en 12 años, pero qué tal es la comunidad de italianos en Colombia? Yo digo que a diferencia de otros países suramericanos como pueden ser Venezuela, Brasil, Argentina, que Uy, han Argentina. tenido una emigración constante, es decir, el primer italiano trajo a Sí, claro. sus amigos, etcétera, etcétera. Colombia tuvo un corte, digamos que si hubo acá una colonia a comienzos de 1900, 1950, en los años 70, 80 y 90, esta emigración de Italia a Colombia bajó fuertemente. Entonces, uno sí, cuando yo llegué, conocí a la vieja guardia, a los mayores, las personas que hicieron grandes empresas acá en Colombia, pero no había tanto, digamos, las personas de 30, 40, 50 años que Claro. recién habían llegado. Esta es una dinámica que he visto últimamente, en los últimos, diría, 5, 6, 7 años, Cambiar. especialmente por empresas, por ejemplo, cuando Enel llegó a Colombia y trajo mucho personal. Seguramente eso influyó. WeBuild, todo el tema de infraestructura, el trabajo que también está haciendo la embajada. En los últimos, sí, 5, 6, 7 años se ha visto un cambio en eso. Qué bien. Bueno, y muy bienvenidos los italianos por acá. Sobre todo que tenemos tantas cosas en común, como dices, culturalmente. Y bueno, ¿y qué es lo que más extrañas de Italia viviendo acá? Primero te digo que no extraño, que es el pesimismo. Y yo Ok. soy de Génova. Hay un libro en mi casa que le pasé a mi esposa para que conociera de Italia y todo, que es la primera palabra, en la primera página es el mugugno, es la queja, es Ok. el quejarse gratuitamente porque uno se tiene que quejar como para desahogarse. Ok. Eso no me falta. ¿Y qué me falta de Italia? Probablemente la tranquilidad de la ciudad. O Ok. sea, Bogotá me encanta, me fascina, pero es muy agresiva como ciudad. El caos, el tráfico, el ruido, no es exactamente Claro. como una ciudad idílica de la agreste, digámoslo así. Si uno piensa en Italia, hay pocas ciudades muy grandes, o sea, Milano y Roma no son ni la mitad de Bogotá Claro. de tamaño, son la capital y la segunda ciudad más importante. Génova es una ciudad de medio millón de habitantes, Mm. es la cuarta ciudad de Italia, es el puerto más importante de Italia y es casi que un pueblito en Claro, comparación a claro. las grandes ciudades de Colombia. Entonces, eso, el hecho que haya tantas ciudades intermedias, uno ve Bolonia, Módena, Torino, son ciudades importantes, pero de un tamaño más humano. Claro. A través de tu trabajo, que ahorita hablaremos de eso, te has mantenido muy conectado con la comida, con Sí. la gastronomía. ¿Sientes que eso como que te ayuda? Bueno, yo me imagino que viajas bastante, ¿eso te ha ayudado también como para mantener esas raíces italianas? Sí, seguramente yo creo que cualquier italiano que viaja al exterior lleva en la maleta mitad ropa y mitad comida. Ok, En mi caso ya no me toca hacer eso, pero seguramente para los italianos que emigramos, la comida, la vida alrededor de la mesa son parte fundamentales. El sobremesa de un italiano es tan largo que uno empieza el almuerzo, en algún momento empieza la cena y no se ha dado cuenta de cuando hubo ese momento de pasaje. Pero sí, soy muy afortunado, me gusta el trabajo que hago, me lo pude crear, entonces es una gran suerte la que tuve. Me permite gozarse el plato y gozar de la compañía, claro. porque no digo que sea malo tomarse un vino solo, pero es mucho mejor No, tomarlo en claro, sí. compañía, Y me imagino que debes estar viajando bastante a Italia, revisando los constantemente. productos y todo esto. Sí, por lo menos una, dos, hasta tres veces al año. Ok. Obviamente, teniendo hijo chiquito, intento quedarme más Ujú. por este lado. Y vamos a ver a mi hijo cuánto le va a gustar la comida italiana. Eso va a ser el nuevo reto. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Un año, Ah, poco ok. más de un año. Bueno, ya llegará el momento. Ya Pero come pasta. Ah, ok, qué bien. Pero te has sentido acogido en la sociedad colombiana como Sí, italiano. sí, sí hay algo que yo agradezco mucho es el cariño, el calor con el que Colombia me ha recibido. Qué bien. Yo tengo, en serio, amigos de la vida
de Colombia, Súper, me alegra eso. Y tu esposa es colombiana, ¿verdad? colombiana. Bueno, hablemos de Maestri Milano. ¿Dónde nace esa idea? ¿Qué te hizo incursionar en el mundo de los vinos, de la gastronomía? Cuéntame un poco. Bueno, como te comenté anteriormente, digamos que cuando estuve en este viaje en Colombia, me gustaba Colombia y dije, uy, interesante, o sea, como ya tenía una chispa de bonito vivir acá. Ujú. Y vi muchos restaurantes en esa época, muchos restaurantes recién abiertos y realmente grupos de empresarios que estaban invirtiendo en ese sector. Y dije, interesante, chévere, pero vi muy poco vino italiano, aún menos materia prima italiana. Y dije, ahí puede haber el nicho, porque Chile, Argentina, España, sí estaban, pero de Italia había tal vez un Prosecco, algo de Chianti, un Pinot Grigio, pero eran pues, vinos muy genéricos, a un costo muy elevado, pues no eran de una relación precio que era para mí tan atractivo, digámoslo así. Entonces ahí ya, bueno, había como tomado nota de eso. Pero tú Y no estabas en esa industria antes, ¿verdad? Tú estabas estudiando en ese yo momento. estaba estudiando y nunca trabajé en otra empresa que no fuera maestre, Ok. que ha sido bueno y malo, porque uno aprende con las patadas, ¿no? Sí. Em, entonces volví a Italia y aún me acuerdo que en una conversación yo estaba yendo de Génova a Milano con lo que es hoy en día mi socio Carlo. Le dije, no, Colombia, ¿sabes que deberíamos montar una importadora de vino a Colombia? Y lo que me dijo, si estaba loco o si estaba borracho. Y si estaba borracho, que parara de manejar. Pero después de eso nos sentamos cuando llegué a Milán, mirando también números, ¿sabes? Crecimiento, tema macroeconómico, y dijo, interesante. Y después de esa conversación también se agregó Danilo y de ahí hice 3 viajes de prospección, Ujú. entrevista con dueños de restaurantes, con importadoras, pues, como para entender un poquito más a fondo, más que todo el mercado de Bogotá. Y volví con esos datos y dijimos, hagámoslo. Y ellos entonces también se mudaron acá. Se mudaron conmigo porque después de uno de esos viajes le dije, oh, vamos los tres, porque yo solo no la logro. ¿Y por qué incorporaron el Milano entonces al nombre de la empresa? Mira, si por un lado maestri es lo que queremos ser, es decir, unos maestros Ujú. en lo que hacemos, hacerlo bien, Milano también representa justamente nuestra origen. Carlo es de Sardeña, de una isla, Ujú. al lado de Sardeña, isla de la Magdalena, muy recomendada para el verano. Danilo es de Salerno, digamos cerca a Nápoles, a la costera amalfitana, y yo soy de Génova. Entonces 3 perfiles completamente distintos, pero que tenemos en común es que estudiamos en Bocconi, en la Universidad Bocconi en Milán. Ah, ok. Y es ahí donde nos conocimos, miembros de la misma hermandad de la universidad, de donde realmente ahí, pues, si hay raíces en alguna parte de todo esto, justamente fue Milano. Ok. Ah, bueno, qué lindo como que es la conexión que tienen ustedes tres y que la incorporaron ahí. Y bueno, entonces hablemos de establecerse como empresario en Colombia. Sé, bueno, no habías tenido la oportunidad de hacerlo en Italia, pero cuéntanos un poco, sobre todo siendo extranjero, cómo fue esa experiencia. Mira, yo la verdad, pues hay problemas en todos los Sí. países con Ujú. todas las burocracias, pero yo siento que Colombia, por ejemplo, siento que es menos burocrática que Italia, que Ok. Europa, en el sentido positivo. Montar una empresa acá en general es mucho más fácil que en Italia, el tema de la notaría. Ujú. En Italia, solo cuando uno va a firmar una carta donde el notario, eso ya te cuesta, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros. Ya, ok. Entonces, la sola apertura del NIT es mucho más costosa y lenta. Obviamente acá el tema del vino, del licor, está muy Muy regulado. reglamentado. Mm. Entonces, digamos que sí es más fácil hacer empresa, es más difícil hacer empresa en vino y licor por el tema de la estampilla, el monopolio departamental, etcétera, etcétera. Eso sí es un tema que aún hoy en día, pues, trancan un poquito el crecimiento, porque cada región tiene su estampilla Claro. y el vino con una estampilla de una región no se puede mover a otra región, lo cual implica que si uno quisiera volverse nacional y estar en 36 departamentos, debería tener 36 almacenes con productos completamente separados. Mm. Y puede pasar que uno tenga producto en una región, agotado en el otro,
y el traspaso de una región a la otra se puede hacer, pero es muy lento, engorroso. Es casi más fácil traer otra carga de origen. Ok. No, claro. Y pues como dices, mucho de eso es endémico al vino. Y incluso en Canadá yo sé que también a veces las reglas de vender vino en una provincia comparado con otra provincia hay mucha regulación y a veces es interesante porque viviendo en Ontario nosotros veíamos mucho más vinos franceses de Estados Unidos, de Argentina, que de British Columbia. Sí, Simplemente por los trades laws y las reglamentaciones que tienen. literalmente. Pero si puedo también decir algo bueno, a mí me sorprendió positivamente la gobernación de Cundinamarca. Ok. Especialmente uno, y lo quiero decir como agradecimiento, yo al comienzo, pues, con un idioma que estaba aprendiendo, porque yo no hablaba español antes de llegar a Colombia, aprendiendo de una burocracia totalmente diferente, reconozco que los funcionarios, la estructura de la gobernación de Cundinamarca sí fueron muy proactivos en ayudar, en enseñar, en mostrar cómo era la cosa. Qué bien Eso eso. me sorprendió porque en Italia no creo que hubiera sido tan fácil. Ok, no, qué bien saber eso y sobre todo, como tú dices, a un extranjero que le abren las puertas de esa manera. Y bueno, entonces comienzan con vinos, pero yo entro a la página de ustedes hoy en día y te veo hablando de jamones y de otras cosas, entonces cuéntame un poco de esa evolución. De acuerdo. Entonces, ¿cómo fue la evolución? Hace 10 años empezamos con 4 bodegas, 13 referencias, 13 labels. Hoy en día ya vamos con 35 bodegas y más de 100 etiquetas diferentes de producto, pero hace 5 años tomamos la decisión, también un poquito por un tema que ya lo teníamos pensado, de abrir al mundo de los alimentos italianos. Si hay un producto que es muy reconocido de Italia, aparte del vino, es justamente la comida, Ujú. entonces queríamos incursionar en eso. Hubo una reforma también tributaria que afectó mucho al mundo de los vinos, era el 2017, si me acuerdo bien. ¿Acá Ent- o...? Ok, Acá. Entonces, digamos que esas dos situaciones nos hicieron pensar, bueno, vamos en el mundo de los alimentos. Por un lado, empezando a importar quesos, aceite, vinagre, galleta, todo lo que es Italia. Pero dijimos, ¿qué es que podemos hacer en Colombia? Porque ya hay una buena materia prima, pero no hay tal vez tanta técnica, ok. charcutería. Entonces es ahí cuando nos metimos en esa segunda locura, que es hacer jamones italianos en Colombia. Mm. ¿Y se trajeron un maestro charcutero también o cómo hicieron? Sí, correcto. Manuel, nuestro socio y maestro charcutero, él es de Toscana, tiene una larga experiencia en restaurante, que también es chef, pero también en producción de charcutería en Italia. Entonces con él nos fuimos a la búsqueda de los criaderos, porque no todos los cerdos sirven para hacer charcutería. Claro. Normalmente cuando uno va a una carnicería en Colombia y pide carne de cerdo, es una carne de un marrano de 9 meses, sin grasa. Y nosotros necesitamos lo opuesto, un marrano con mucha grasa, muy grande. Posiblemente un marrano de 150, 200 kilos de pie. Entonces esa ha sido una nueva aventura. Afortunadamente ha ido bien. Hemos incursionado en productos masivos como pepperoni, mortadella o productos como el guanciale de nicho. Yo siento que la carbonara, si se puede hacer una buena carbonara en Colombia, es gracias también Claro. a maestros y a los chefs que quisieron utilizar este tipo de ingrediente. Te iba justo a preguntar de eso, porque el guanciale es algo que he buscado mucho acá. Yo vivo en Pereira, entonces allá sí es muy difícil de conseguir. ¿Entonces lo están produciendo acá o ese sí lo Sí, importa? todo Ah, lo que es cárnicos lo hacemos en Colombia. súper. Y bueno, entonces ya eh, cerrando, bueno, con consejos y con cosas, cuéntame un poco, bueno, si comparáramos tu vida con la producción de un vino, ¿dónde sientes que estás? ¿Estás cosechando? ¿Estás fermentando? ¿Ya estás añejando? ¿Cómo ves tu travesía en Colombia? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que soy como sí, el dueño del viñedo con diferentes parcelas. Ok. Entonces tengo unas que ya se están cosechando y Ujú, dan buenos frutos. Hay otras que están madurando ahí, seguramente tienen un proyecto de expansión que están ahí ujú. cocinándose. Y hay otras que están a punto de plantarse. Ok. Entonces es bien Está bien. distribuida la situación. Diversificas tu portafolio. Correcto. Y nunca me quiero quedar quieto. No, está bien. Te entiendo también. Yo la verdad siempre he sido así y siempre me gusta tener proyectos nuevos, siendo todo el mundo de los vinos y el podcast algo pues relativamente nuevo. Y de toda esta historia, que yo sé que
pues por tu edad te queda mucho de historia también y sé que a pesar de que lleves 10 o 12 años acá todavía, pues eres muy joven y estás comenzando. ¿Qué ha sido como lo más gratificante de tu vida acá en Colombia? Desde un punto de vista laboral, seguramente la aceptación que tuvo la empresa y los productos. Al comienzo hubo unos clientes que decían, pero ¿por qué vino italiano? El vino italiano no se vende. Hmm. Y si ahora uno ve las estadísticas, no solo micro, sino macro del mercado de Colombia, el vino italiano es de las categorías que más crece en los últimos, sí, desde 2019. Y es una dinámica que yo también he vivido. Ujú. Eso seguramente es muy gratificante porque pues cualquier empresa termina siendo una apuesta sobre si uno es capaz de hacer el trabajo y si la lectura que dio al panorama es correcta. Entonces, por ese lado, obviamente sí, tuvimos buenas satisfacciones. Y a nivel personal, seguramente mi esposa y mi hijo. Te cambió tu vida, Colombia, tanto personal Me como hubieras profesional. encontrado hace 12 13 años y me hubieras dicho, vas a tener esposa colombiana y un hijo ítalo-colombiano, o sea, nunca te hubiera creído, pero acá estamos. Y hoy en día, si estás en el extranjero, no en Italia, no en Colombia, alguien te pregunta a usted de dónde es, ¿qué les dices? Eso también es algo muy chistoso porque voy a Italia y no entienden, o sea, dicen, hablo muy bien italiano, pero ya sin acento, entonces no me ubican en el mapa. Ok, Y algunas veces me han dicho si son italianos de segunda generación. Entonces, no sé si es algo bueno o malo, pero eso está pasando. ok. Y personalmente te identificas con los dos, te sientes un italiano en Colombia, te sientes un ítalo-colombiano, ¿por dónde vas? Sueño en español. Ok, Eso, está bien. entonces, ya Eso es le clarifica a uno. exactamente. Me gusta mucho Colombia. Yo siento que me he vuelto bastante colombiano, la verdad. Yo me podría ver a vivir acá toda la vida, pero hay cosas que uno se trae de Italia, el tema de la gastronomía, de la comida. Y aunque me encanta la arepa de chorro, el lomo al trapo, sigo teniendo mis platos No, está bien. con los que no puedo vivir. La literatura italiana también, Ujú. pero me encantan los paisajes de Colombia. Súper. Es una buena Y, mezcla. y bueno, a nuestros oyentes, empresarios, jóvenes empresarios o bueno, de cualquier edad, que están pensando ser empresarios en Colombia, que de pronto vienen del extranjero, ¿cuál es como el consejo principal que les tienes? Paciencia, paciencia, paciencia y no rendirse, porque el arranque muchas veces es lo más difícil, porque cuando uno tiene una idea y la habla con cualquier persona, pues normalmente solo salen críticas y está bien, o sea, la crítica es constructiva, pero y uno tiene que escucharla, recibirla y procesarla, pero mantener como el timón en lo que uno hace. Claro, como tener ese objetivo y seguir adelante. Sí, ¿no? Y yo soy tendencialmente optimista sobre el mercado colombiano, sobre lo que tiene por hacer para el mercado interno como para exportación. Claro, sí, ese es otro. Tú has estado en el lado de la importación, pero también hay mucho que puede salir de acá El para. tema de la charcutería nuestra, yo me la Claro, imagino para súper. exportación, porque es mi opinión, obviamente, pero yo creo que el producto ya tiene un estándar de calidad internacional. No, me encantaría eso, poder decir, no sé, está uno en un restaurante en Perú y dice, ¿de dónde viene esta charcutería italiana? De Colombia. Sí, sería muy bonito, Qué sería bien. otro de cuando hablamos de las viñas de donde Ujú. está eso, ahí está para futuro. Bueno, Ricardo, la verdad, un placer. Gracias por compartir tus historias, gracias por compartir tu vino, gracias por lo que estás haciendo por el mundo vinícola. Los vinos italianos son de mis favoritos. Me encanta que exista esta oferta gracias a ustedes. Y la verdad me encanta pues siempre oír historias de personas que hayan tenido tan buena experiencia acá en Colombia, porque muchas veces están los comentarios negativos, están las cosas que no son tan buenas, pero hay muchas personas como tú que vienen y dicen, no, esto me parece genial, quiero quedarme a vivir y te agradezco pues por contarnos y por aportarnos este delicioso primitivo hoy. No, gracias a ti y a todos ustedes por la labor que hacen.
No, ok. Bueno, y llegamos al fin de otro episodio de Vivir Afuera. Ya estamos en nuestra segunda temporada. Gracias a personas como Ricardo y nuestros invitados que nos han venido a contar sus historias de migración. Recuerden que la conversación no termina aquí. Ahorita, de hecho, voy a hablar un poco, que nos cuentes un poco cómo la gente te puede contactar. Pero por parte nuestra, cuéntenos qué les pareció el podcast. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, Vino y Migración. Tenemos muchos reels sobre vinos, hablamos sobre migración ahí también. Cuéntenos qué pensaron del podcast, qué quieren que hablemos, qué quieren que catemos. Pero también muy importante, cómo te encuentran a ti, cómo encuentran a Maestri Milano en redes sociales. Perfecto. Entonces, si nos quieren contactar directamente y hablar directamente, Instagram, lo más fácil. Ahí está maestri.milano. Ahí le respondemos directamente. Están los números de teléfono en la página de Instagram. Ujú. Si quisieran ver los productos del portafolio, el e-commerce maestri.com.co. Ok. Estamos a punto de abrir la tienda física en las oficinas de nosotros en la carrera 27A 6887. No es una zona comercial, pero es una zona muy cómoda porque uno parquea al frente, baja, compra y se va. Ok, está bien. Igual hoy en día pues ya es tan fácil de pedir todo en línea y creo que ustedes también por Rappi también se puede pedir de ustedes. Correcto, y también estamos por Rappi cuando hay la emergencia que Ok. tengo el antojo de un guanciale, de una carbonara y lo quiero en 30 minutos, Rappi. Bueno, de nuevo muchas gracias Ricardo, mucha suerte, saludos a tus socios y bueno, que sigan trayendo estas delicias de Italia y produciendo estas delicias de Italia acá en Colombia. Muchas gracias.